jóvenes abogados. En el día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Helen Irazábal. Helen es abogada especializada en nuevas tecnologías y es CEO de Avocatus AI. Y por lo que hoy está aquí es porque es la autora del libro La inteligencia artificial explicada para abogados. Seguramente lo conozcáis. Es una obra fantástica que ha sido sacada a la venta recientemente, en febrero de 2023, y que explica los términos más relevantes para que un abogado pueda entenderla de manera técnica y pueda hacer proyectos de transformación digital y entender la legislación que afecta a la inteligencia artificial. Yo no me enrollo más y os dejo con Helen, que seguro que os va a ilustrar muchísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entiendo que me veis, me escucháis y se ve en mi pantalla, ¿no? Las tres cosas, para asegurarme. Todo perfectamente, Entiendo. sí. Vale, mil gracias, vale, por confirmar. Bueno, con un poco con motivo de mi libro, que ahora os voy a explicar un poco en qué consiste, y sabéis que, bueno, pues desde ChatGPT el año pasado, pues diríamos que es como si la IA de repente ha cobrado vida, ¿no? Especialmente en el sector jurídico, yo sí he visto un gran cambio con respecto a otros años, que también me he dedicado a IA, especialmente en formación, que antes pues no estaba, ¿no? De ahí el título de la charla de hoy, que es la IA generativa y el futuro del derecho. Entonces, como entiendo que casi todos habéis probado ChatGPT, hoy, esta mañana me di de alta para probar GPT-4, porque ayer ChatGPT estuvo totalmente caído y ni siquiera podía acceder a GPT-4. Entonces, al finalizar la presentación, que a mí me gusta hacer presentaciones claras y relativamente cortas, pues me gustaría que me ayudarais, ¿vale? Porque ya os digo que prácticamente lo he utilizado muy poco, solamente hoy. Me ayudaréis a hacer pues, prompts para GPT-4 y podamos hacer pues, ¿no? distintos prompts. Y bueno, antes de nada, siempre me gusta empezar, ¿no? Mis charlas explicando quién soy yo y por qué me dedico a inteligencia artificial, porque vaya, siempre digo que nada de mi pasado hizo presagiar que acabaría haciendo cosas de inteligencia artificial, ¿no? Yo mayormente estudié Derecho porque me quería dedicar a los derechos humanos, vaya, con una idea súper clara. Yo era la típica que iba a clase y cuando venían despachos grandes a hacer entrevistas o a hacer, ¿no? Pues a explicar qué hacían en su despacho y ese tipo de cosas, yo nunca iba. Sí, yo iba ya a tiro fijo de dedicarme a derechos humanos, pues diríamos que con el objetivo final de acabar en la ONU. Y bueno, pues ¿qué me pasó entre medias? ¿No? Eso es un poco lo que siempre suelo explicar. Pues bueno, acabé Derecho, yo fui de la última promoción de licenciatura, entonces no pude ver grado, sino que vi licenciatura. Y bueno, pues acabé y me vine, yo soy de Zarauz y lo estudié en la Universidad de Deusto de Bilbao. Entonces, pues al venir a Madrid, porque me picaba mucho venir a vivir a Madrid, hice el máster de Relaciones Internacionales, que es otra de mis pasiones, la verdad, aquí en el IE. Entonces, bueno, yo pues eso, pues con el camino que quería seguir, de ahí que uno de los motivos que hiciera Relaciones Internacionales era para hacer derechos humanos, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues ahora me falta un poco de práctica y me fui a la India. Entonces en la India, pues ahí diríamos, no de manera definitiva, pero sí pues un poco empecé a ver cosas que yo no me había dado cuenta desde España, ¿no? Y era la aplicación de la tecnología en la sociedad y también en el sector jurídico. Yo en mi casa hemos tenido ordenadores, etcétera, etcétera, porque a mi hermano mayor pues le encantaban y yo la verdad que nunca mostré ningún tipo de interés, ¿sí? O sea, yo era de las típicas que veía la tecnología muy alejada del derecho, o diríamos más que del derecho, más bien como dos disciplinas totalmente distintas, ¿no? Entonces, estando allí, empecé a ver la convergencia, entonces, pues fue un poco como darme cuenta, más que igual que querer dedicarme a tecnología, sí que me desilusioné quizás con la parte de derechos humanos, ¿no? Que no funcionaba como yo creía que funcionaban. Entonces pensé que dedicarme o trabajar para la ONU no iba a ser algo que me iba a autocomplacer o me iba a llenar. Entonces, pues eso fue, diríamos, uno de los puntos que empecé ya a sospechar que iba a poder pasar. Entonces ya, pues cuando volví a mi casa Zarauz, y bueno, pues tras algunas también experiencias negativas, pensé, bueno, pues esto no es para mí. Y pues entre medias, ya aquí en España se empezó a hablar del Big Data
diría que en aquel entonces, más que de la propia inteligencia artificial, se hablaba más del Big Data. Entonces, pues empecé a ver justamente las aplicaciones del Big Data, ¿no? Y de la inteligencia artificial, en general del análisis de datos, a cosas de derecho. Y una de las cosas que, por ejemplo, me llamó mucho la atención es, todos conocéis el BOE seguramente, y sabéis que el BOE, pues bueno, pues a mí, por ejemplo, me parece infumable, ¿no? Entonces digo, bueno, yo tengo formación jurídica y del BOE, pues cuántas normas me sé relativamente bien. Pues 2 o 3, no me sé más. Entonces pensé, bueno, pues a mí esto me pasa, pues imaginaros la ciudadanía, ¿no? Que al final también es última destinataria de todo lo que hace el Estado. Y como en aquel momento se ha empezado a hablar del Big Data, empecé a ver las aplicaciones que podían tener la tecnología en el derecho y también en los derechos y obligaciones de los ciudadanos, ¿no? Entonces fue una visión un poco curiosa de también ver la parte de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Entonces, cuando vi esas 3 conexiones es cuando ya, diríamos, empecé un poco a ver la parte atractiva de todo esto. Y entonces, bueno, decidí, una de las decisiones que tomé, que es una recomendación que yo siempre hago, especialmente para los que no hemos sido muy buenos estudiantes de derecho, es que sabéis que existe la rama del derecho digital, ¿no? Que al final para mí es, pues en lugar de hablar del derecho civil, derecho mercantil, pues es hablar de, por ejemplo, propiedad intelectual o protección de datos, ¿no? Pero sigue siendo derecho. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Con la inteligencia artificial sabéis que tenemos una propuesta, ¿no? En ciernes de parte de la Unión Europea. Va a ser al final, es derecho, pero también tiene una parte muy técnica de inteligencia artificial. Entonces, yo pensé, no solo por si quiero hacer aplicaciones y entender aplicaciones de inteligencia artificial, sino por toda la parte que va a venir de la legislación, hay que entender la inteligencia artificial. Entonces, tomé la decisión de alejarme del derecho, al menos en cuanto a la formación, para poder entender inteligencia artificial de manera un poco más técnica, ¿no? Desde la programación y también pues peleándome un poco con las matemáticas, al menos pues para ver cosas que de normal en una oferta formativa de derecho no se ven, ¿sí? Entonces, bueno, ya con esta explicación, y bueno, yo aparte pues ya llevo varios años enseñando a abogados inteligencia artificial, entonces he podido identificar, ¿no? Qué es lo que funciona en una explicación y qué deja de funcionar en una explicación, y de ahí pues nace un poco mi libro, que como veis por el título, ¿no? Yo creo que el título ya es inconfundible, la inteligencia artificial explicada para abogados. Entonces, mi libro consiste en explicar, ahora os voy a enseñar el índice, explicar inteligencia artificial y el mercado de datos para que entendáis no solo el funcionamiento de la inteligencia artificial, sino por qué se ha posibilitado y por qué ha supuesto la IA la revolución que ha supuesto. ¿Sí? Entonces, bueno, está hecho con la ley y ya os digo que, pues bueno, al final los años que llevo enseñando programación e IA a juristas, también incluso a gente técnica, pues podemos ir identificando qué falla y qué no falla. Por ejemplo, una de las cosas que en un principio yo solía hacer, que era pues explicar inteligencia artificial, ¿no? Me di cuenta que cuando explicamos retos de inteligencia artificial costaba entenderlos porque no teníamos una base de programación o de lógica, mejor dicho, para poder entender por qué eso era un reto, ¿no? O un desafío. Entonces, pues de ahí que no solo explique inteligencia artificial, sino la antesala de dónde partíamos antes, como por ejemplo, cuál es la distinción entre un algoritmo tradicional y un algoritmo de inteligencia artificial, ¿sí? Que al final yo creo que es el punto más relevante para entender la división de los dos mundos y por qué la IA ha supuesto la revolución que ha supuesto. Entonces, pues bueno, he ido identificando ese tipo de cosas y esto es con este diríamos que es el índice, creo que lo he simplificado un pelín, ¿vale? Pero bueno, sin faltar a la verdad. Entonces, siempre, bueno, ¿no? Sabéis que todos los libros empiezan con una introducción y la introducción consiste, pues en este recorrido que os he contado, pues con un pelín más de detalle, ¿no? Diríamos que el segundo capítulo, esto me parece súper importante, que es, como bien os decía, pues bueno, yo no solo no me gustaba la tecnología cuando era pequeña, sino que yo, no sé si aquí habrá gente que le ha pasado lo mismo que a mí, pero por regla general siempre suele haber alguien en la sala que también ha sufrido esto. El problema es matemáticas. A mí como que, bueno, pues eso de, a él no se le dan bien, ¿no? Las matemáticas en la escuela, entonces pues no va a hacer una carrera de ciencias, ¿no? Entonces, por suerte, a mí me encanta el derecho y me reafirmo, incluso habiendo visto inteligencia artificial, que me gusta mucho el derecho, pero es verdad que tener un sesgo negativo de las matemáticas
pues no ayuda a la hora de enfrentarte a cosas técnicas, ¿no? Porque ya tenemos ese miedo o esa cosa de decir, bueno, pues que yo nunca he sido persona de mates. Entonces, en este capítulo lo que hago es decir por qué eso no es así, ¿no? Y por qué lo que nos han contado en la escuela pues no es cierto, ni la metodología que nos ha enseñado en la escuela, ni la forma de encarar las matemáticas en la vida real. Entonces, si tenéis el problema que he tenido yo creo que este capítulo os va a gustar mucho. ¿Por qué es tan difícil innovar en el sector? Sabéis que yo suelo ser muy crítica con los que dicen, uy, es que es muy difícil en el sector, el abogado es muy tradicional, etcétera, etcétera. Bueno, en parte es cierto, ¿no? Pero yo creo que hay otra parte que también es que, si bien la abogacía no siempre se dice que es una profesión liberal, yo creo que liberal tiene bastante poco, puesto que al final tanto la producción normativa, ¿no? y legislativa como la administración de justicia dependen del Estado. Entonces, bueno, pues si la producción normativa es auténtica mierda y la administración de justicia no funciona como debe funcionar, pues eso también dificulta muchísimo el trabajo del abogado. ¿Sí? Derecho e ingeniería. ¿Sí? Diríamos que la parte por qué es tan difícil innovar, pues hablamos un poco las diferencias entre ingenieros y abogados y aquí ya empezamos a ver la convergencia de ambas dos, ¿no? Respondo a la pregunta de ¿debe un abogado aprender a programar? Que los que me seguís sabéis lo que opino, que yo lo que opino es que lo que hay que saber es la lógica de la programación, pero como vamos a ver con GPT-4 es que realmente programar hoy en día cuando yo empecé ya no va a tener nada que ver, ¿sí? Entonces luego os voy a explicar por qué. Lógica, introducción a la programación con Python, para ver precisamente y experimentéis vosotros la diferencia, ¿no? de cómo se programa con Python sin inteligencia artificial, ¿no? hasta dónde puede llegar, pues diríamos, los lenguajes de programación, ¿no? sin inteligencia artificial. ¿no? De ahí el algoritmo y el error. El error me parece algo, sabía que lo iba a meter en el libro desde el minuto 1 porque el error me parece imprescindible. El error en el sector jurídico yo creo que se penaliza mucho. Recuerdo cuando yo hacía prácticas que se me corregían los correos electrónicos y yo creo que al final le cogí pavor a hacer correos electrónicos porque como que nunca estaban suficientemente bien, ¿no? O hacer, imaginaros, ¿no? Cometer errores en una demanda o en contacto con cliente, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando estamos haciendo software, ¿no? Cuando estamos programando, pues es que el error es muy, muy, muy común. Y cuanto más código hay de por medio, pues más fácil es cometer errores, ¿no? Entonces, de ahí ese capítulo y por qué me parece tan importante. Y de ahí, pues bueno, ya pongo un ejemplo jurídico de algoritmo y para que entendáis cuál es la lógica que persigue un programador cuando hace ese algoritmo, ¿sí? Entonces, aquí entraría un poco también los conceptos básicos de ciencias de la computación. Open source. Yo creo que el open source para entender el mercado de inteligencia artificial es imprescindible, ¿sí? Yo en mis clases, cuando ya vemos programación de verdad, entender open source es súper importante porque yo creo que se entiende muchas de las innovaciones de la inteligencia artificial y luego de ahí derivamos en estrategia del dato, ¿no? Para que entendáis la importancia de la estrategia del dato. Yo siempre me ha dado la impresión que en los despachos de abogados se tiende a coger, ¿no? se tiende a contratar tecnología, como puede ser, imaginaros, un software de gestión de expedientes, pero en realidad no se suele contratar tecnología, diríamos, con una decisión objetiva por detrás, ¿no? Y las decisiones objetivas para saber qué tipo de tecnología a ti te conviene vienen precisamente de conocer tus datos y tu información, ¿no? Saber, por ejemplo, discernir dónde está tu información más crítica, de dónde vienen, por ejemplo, tus clientes, ¿no? Cómo hacer una estrategia de marketing, etcétera, etcétera. Y de ahí que yo siempre digo que la antesala de adopciones de tecnología tiene que venir por detrás apoyado por una estrategia de datos. Luego ya me meto a explicaros en qué consiste la inteligencia artificial, machine learning y el procesamiento del lenguaje natural, que son, diríamos, lo básico para entender la revolución de ella en el sector jurídico. Entonces aquí pues explico, ¿no? Doy las definiciones, las diferencias entre machine learning e inteligencia artificial y también del procesamiento del lenguaje natural. Todo eso poniendo imágenes, ¿sí? Para que sea un poco más visual. Los perfiles profesionales involucrados en todas estas, en el quehacer, ¿no? de la IA y también posibles perfiles jurídicos que pueden intervenir en un proyecto de inteligencia artificial. Para mí, definitivamente, el perfil más necesario, o yo creo que más necesario incluso con los avances de inteligencia artificial como ChatGPT, es aquel
profesional que sepa de todo esto que explico en el libro, ¿no? De entendimiento de ella y de programación, junto con el entendimiento del negocio jurídico. ¿Para qué? Para poder saber hacer proyectos, ¿sí? De inteligencia artificial adaptados al sector jurídico. Porque ¿quién mejor que el jurista o el abogado que conoce perfectamente cómo funciona el negocio? ¿Sí? Los ingenieros no lo saben, ¿no? Y luego ya empiezo a decir paso a paso cómo se hace un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Desde datos, el por qué la revolución de los datos en los últimos años, ¿no? La parte de negocio, un poco por el perfil que acabamos de mencionar, el Big Data, por qué es tan difícil que una máquina entienda en el lenguaje natural y cómo lo hace. Y luego ya me meto a explicar el Machine Learning, el Deep Learning y Transformers. Los Transformers, que lo vamos a ver brevemente hoy, son los culpables, diríamos, de todas las innovaciones que estamos teniendo como ChatGPT, GPT-4 o en su día GPT-3, ¿sí? Entonces también lo explico, aunque es verdad, ya os puedo decir desde ahora que a mí me pilló justamente escribiendo el libro cuando salió ChatGPT. Entonces, no está enteramente explicado ChatGPT, pero sí una de las tecnologías que utiliza ChatGPT, ¿vale? Y hoy al menos saldréis diciendo que sabéis por qué ChatGPT o GPT-4 son tan innovadores y por qué antes no se podía hacer esto. Y luego, lógicamente, una vez de que hayamos hecho todo ese análisis con IA, ¿cómo sé si mi modelo funciona bien, ¿no? Entonces explico una de las interpretaciones de datos que se suele hacer en el sector. Por supuesto, data storytelling, que prácticamente esto es más un arte que una ciencia, ¿no? El saber comunicar los resultados, ¿no? Obtenidos en una inteligencia artificial dependiendo del público. Luego, las plataformas no-code, ¿sí? De la mano de uno de mis compañeros, que es Victoriano Izquierdo, que él es CEO de Graphex, y entonces explico precisamente lo que hace Graphex con inteligencia artificial, donde pues lo importante para utilizar Graphex es precisamente saber cómo funciona inteligencia artificial para saber interpretar los resultados que nos escupe, ¿no? La plataforma. Y luego ya por último, que esto tampoco podía faltar, pues la ética de la IA, ¿no? Diríamos que lo que mayormente tocamos, que yo creo que es independientemente de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, los tres componentes más importantes que hoy en día se tratan son sesgos, transparencia y explicabilidad. ¿Sí? Entonces esos tres están contados, también pongo mi opinión. Y luego, pues a lo largo del libro hay imágenes y también cuento con gente que va explicando un poco su experiencia en cada caso, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que os sea útil si es que estáis interesados. Entonces, ahora os voy a ir un paso un pelín más atrás, ¿vale? Y el porqué de mi libro, como puede ser el porqué de por qué enseño inteligencia artificial o por qué opino muchas de las cosas que igual son un poco atípicas, ¿no? En el sector jurídico, ¿vale? Entonces, ¿cuál creo que es el problema que tenemos? Y yo creo que además con esto de ChatGPT y GPT-4 es más acentuado. Muy pocos abogados formados en inteligencia artificial, hay muchos abogados, bueno, lógicamente, formados en derecho, ¿no? Como es obvio, pero con muy poca especialización en inteligencia artificial. Y no me refiero, para mí, formación en derecho, por ejemplo, saber lo que es un sesgo en inteligencia artificial, no me parece formación en inteligencia artificial. La formación me parece es meternos un poco más a fondo con lo que hace la inteligencia artificial. Una vez que sabemos qué hace la inteligencia artificial, es mucho más fácil, por ejemplo, identificar sesgos o problemas de transparencia, ¿no? Entonces, muchas veces se empieza la casa por el tejado y no se explica tanto el funcionamiento de las propias inteligencias artificiales. Eso también nos adelanta, nos da muchísima más libertad, ¿sí? A la hora de juzgar tanto proyectos como cosas regulatorias. No hemos visto nada igual al avance de la IA. Sí, con esto de ChatGPT, bueno, y desde el año pasado y con las IAs generativas, la verdad que pues yo creo que ya estamos a la puerta de algo que su uso es masivo, ¿no? Y de ahí pues la noticia de Microsoft y de Google de poner IAs prácticamente en todas las herramientas que utilizamos en el día a día con muchísima asiduidad, como puede ser Gmail, el Word, el Excel o el PowerPoint, ¿sí? Entonces, pues imaginaros todo lo que eso va a suponer. Es que incluso el despacho más tradicional del mundo, que funciona con papel, puede tener inteligencia artificial en su correo electrónico. Entonces, que esto es lo que os comentaba, inevitable, aunque nosotros desde la profesión jurídica no hagamos nada.
Regulación de inteligencia artificial, un poco lo que hemos dicho en el primer punto. ¿Cómo vamos a aplicar regulación de inteligencia artificial si no sabemos cosas tan básicas como distinguir un algoritmo de inteligencia artificial que muchas veces se confunde con un modelo de inteligencia artificial o de machine learning a uno tradicional, ¿no? Pues yo creo que difícilmente. Y por supuesto la parte de innovación jurídica, ¿no? Ser capaces de hacer proyectos tanto de LegalTech como, bueno, me da igual, ¿no? El término que utilicemos, tecnología que lleve inteligencia artificial y que sepamos plantearla, ¿no? Sí, de manera eficiente. Muchas veces, yo siempre digo, la formación suele venir después de hacer proyectos. Yo siempre digo que venga antes, precisamente para saber identificar esas oportunidades en tu propio negocio. Entonces, la solución, pues formación técnica y de negocio de abogados, pues para todo lo que hemos dicho, para entender el funcionamiento de la IA, el mercado de datos y los modelos de negocio, para hacer proyectos de inteligencia artificial y para poder asesorar en cuestiones legales, que por otra parte yo siempre digo, ¿cuál va a ser tu cliente en inteligencia artificial? Pues muy probablemente el ingeniero, ¿sí? Entonces el ingeniero te va a hablar una terminología que, bueno, pues, ¿no? Pues igual si podemos tener ChatGPT en ese momento con nosotros, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero si nos podemos adelantar, pues yo creo que podemos dar una confianza que otro abogado que no tiene esa formación puede darla, ¿sí? Entonces, como lo que os comentaba, me da la sensación de que antes de ChatGPT sí existía la inteligencia artificial, pero como que estaba ahí y como que todavía no nos tocaba, ¿no? Como vamos a ver después, la tecnología que subyace a ChatGPT ya estaba de antes, ¿sí? Entonces, la verdad que era un poco cuestión de tiempo, podríamos decir, que pudiera haber una aplicación que pudiera realmente hacer cosas, pues ya un poco que realmente nos ayuden a los abogados, ¿no? Cuando digo que nos ayuden, una de las críticas, ¿no?, a ChatGPT es que no siempre lo hace bien, etcétera, etcétera. Efectivamente. Es decir, no creo que haga falta que ChatGPT haga las cosas perfectamente para que las podamos utilizar, ¿sí? Yo creo que la forma de trabajar está cambiando en el sentido de que ahora más bien es saber preguntarle, ¿no?, y saber supervisar la información que nos escupe. Por ejemplo, una de las cosas que a mí hay veces que me cuesta es cuando he completado un artículo saber ponerle un título. Pues es que le meto el artículo a ChatGPT y me hace una serie de sugerencias. Pues para mí ya es empezar por algo. Igual no voy a utilizar exactamente el mismo título, pero me ha dado ideas, ¿no? Por ejemplo. Pero la inteligencia artificial ya existía de antes, ¿sí? Entonces, ¿de dónde partíamos? Entonces, eso es un poco lo que vamos a tocar porque, claro, ahora veis ChatGPT y dices, hay gente que incluso puede decir, bueno, es que como no lo hace del todo bien, pues hombre, pues tampoco es una grandísima innovación. Claro, pero si vemos de dónde partíamos, pues nos vamos a dar cuenta que en muy poco tiempo se han conseguido grandes cosas. Entonces, en primer lugar, ¿vale? ¿Por qué la inteligencia artificial ha sido posible en los últimos años? Primer punto, abaratamiento de tecnología. Acordaros que yo era una nana, pero vaya, cuando empezó Internet, pues los primeros que utilizaban Internet eran muy pocos, ¿no? Hoy en día prácticamente todo el mundo tiene acceso a Internet, ¿no? No solo a Internet, sino también tecnologías que se han creado que cada vez, ¿no?, cuando hay un uso masivo de ellas, pues cada vez es más barato. De hecho, pues fijaros, GPT-4 son 20 euros al mes, que es dinero, pero, hombre, con lo que me ayuda a hacer, pues, hombre, para mí me renta muchísimo, ¿no? Punto importante, resultados aceptables de inteligencia artificial en la vida real. La inteligencia artificial como tal ya se lleva estudiando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Tanto en la academia como en la universidad. Lo que pasa es que ahora ya tiene unos resultados aceptables para poder aplicarse en la vida real, ¿no? Y que pueda tener un impacto, como por ejemplo puede ser en temas de salud, ¿no? En parte esto ha sido gracias por el abaratamiento de tecnología, pero también por la generación masiva de datos. Claro, cuantos más datos tenemos, mejor va a aprender la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, como con Internet prácticamente tenemos todo el mundo acceso, pues bueno, sacad cálculos, pero a nada que entréis vosotros mismos 10 veces a Google, ¿no?, o hagáis 10 búsquedas al día, pues multiplicarlo eso por todo el mundo que lo está utilizando Google. Y eso es solamente Google, ¿no? Ahora pensar en Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. En la vida jurídica, pues también generamos muchísimos datos, ¿no? Un despacho que lleva 20 años trabajando, pues ha generado muchísimos datos.
Y bueno, ahí la putada es tener que, ¿sabéis? Tener que digitalizarlo, pero digamos que el dato en sí existe, ¿no? En expedientes, comunicación con la Administración de Justicia, correos electrónicos, que eso sí está digitalizado, etcétera, etcétera. Al día, ¿sí? Entonces, pues imaginaros que el nivel de generación de datos es masivo y eso pues ha ayudado a que las inteligencias artificiales puedan aprender de ellos y podamos tener resultados aceptables. Entonces, la inteligencia artificial toca varias disciplinas. Esta es otra, ¿no? Que al final es un poco multidisciplinar. De ahí, pues, que haya esta convergencia entre perfiles muy diversos entre sí, ¿no? Tenemos la ingeniería del software, ¿no? Toda la parte de programación, matemáticas y estadística, importantísima, ¿no? De los modelos de machine learning. Incluso podemos hablar de física, ¿sí? La parte de negocio, importantísima, ¿no? Saber aplicar la inteligencia artificial a casos concretos y que sean rentables, ¿no? Esta parte me parece a mí de las más importantes, ¿no? Es la antesala de todas ellas. La parte de derecho por toda la parte regulatoria y si encima ya nos metemos con la equiparación, ¿no? O ya sabéis el debate sobre la inteligencia artificial general, ¿no? Si estamos cerca, estamos lejos, etcétera, etcétera, pues bueno, ¿no? De alguna manera lo que estamos haciendo es equiparar inteligencia artificial con la mente humana, con la inteligencia humana. Y eso no solamente es todo lo que ya hemos dicho, sino que también es muy filosófico, ¿no? Entonces, pues bueno, fijaros, ¿no? Los filósofos en este aspecto pues tienen también trabajo. De hecho, pues bueno, yo os invito a entrar en Google Scholar porque hay varios papers, ¿no? De uno y otro lado y yo, por ejemplo, para el libro, pues he utilizado 2 libros donde explica, ¿no? Por qué estamos todavía lejos de una inteligencia artificial general. Entonces, pues ya os digo que por ahondar un poquito más en la parte de filosofía, si os fijáis, al final no solo la parte de inteligencia, ¿no? Que ahí entraríamos en tener que definirla, ¿no? Que es inteligencia, sino también la parte del sentido común que empleamos los humanos a la hora de conversar, la intuición, etcétera, etcétera. Y eso son, la conciencia es otro de los debates, ¿no? Y eso todo es filosófico. Entonces, pues bueno, veis que aquí pues tocamos letras, ciencias, de todo. Vale. ¿Qué es Machine Learning? Porque diríamos, ya me meto directamente en Machine Learning, ¿vale? Porque diríamos que, por decirlo de alguna manera, diríamos que es la rama más popular de la IA, ¿vale? Que hoy en día conocemos. ChatGPT pues utiliza Deep Learning, que a su vez está dentro del Machine Learning. Entonces, por ejemplo, si algún día escuches Machine Learning, pues puede ser que se esté hablando del Deep Learning o de las redes neuronales, ¿no? Que ahora vamos a verlos a continuación. De todas formas, ¿qué es el Machine Learning? El Machine Learning es una rama de la IA que a través de sus algoritmos permite a la máquina aprender sobre los datos dados. Veis que volvemos al tema de los datos, ¿no? Al final lo que hace es aprender sobre los datos que le damos, ¿sí? No puede aprender de la nada, para que nos expliquemos. Con el uso de estos algoritmos podemos encontrar patrones en cualquier tipo de datos, ¿sí? Sea texto, vídeo, imagen, bases de datos, audio, ¿no? Etcétera, etcétera. De ahí que, claro, al final es que eso incluye prácticamente todo en la vida, ¿sí? Entonces, de ahí que la IA tenga tantísima incidencia en todo lo que hacemos. ¿Qué es a su vez el Deep Learning o las redes neuronales? ¿Sí? Es un área del Machine Learning o aprendizaje automático que ha explosionado en los últimos años y sus algoritmos, a diferencia del Machine Learning, versan sobre redes neuronales. Es decir, lo que hace el Deep Learning es intentar imitar redes neuronales humanas, ¿no? Para que pueda aprender. De ahí que ChatGPT utiliza Deep Learning, ¿sí? GPT-4 utiliza Deep Learning. Entonces, pues hoy en día, pues si ya antes de ChatGPT ya decíamos que todas las innovaciones de texto venían del Deep Learning, pues ahora ya, pues bueno, de manera totalmente indiscutible. Vale, y ahora vamos a ver el procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Para hacer procesamiento del lenguaje natural podemos utilizar Machine Learning o Deep Learning, ¿sí? Pues, por ejemplo, ChatGPT hace procesamiento del lenguaje natural y utiliza Deep Learning. ¿Por qué premisa partimos, sí? Las máquinas no entienden lenguaje natural, ¿sí? Tenemos que enseñárselo. De esto se ocupa el procesamiento del lenguaje natural. Y todas las innovaciones como ChatGPT o GPT-4 que estamos viendo son innovaciones en esta disciplina, ¿sí? Para que entendáis un poco el porqué del procesamiento del lenguaje natural. Si os fijáis, los humanos, ¿sí? Nos comunicamos a través del lenguaje natural, ¿no? Como el español, el catalán, el euskera, el japonés, el inglés, ¿sí?
ya sea a través de conversaciones, a través de correos electrónicos, que puede ser texto, el lenguaje jurídico, ¿no? Toda la información que tenemos diríamos, el lenguaje jurídico está o bien en texto, ¿no? Demandas, sentencias, regulaciones, ¿no? Todo lo que viene del Boletín Oficial del Estado y de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Entonces, pues prácticamente todo lo que generamos los humanos, ¿no? Todas las comunicaciones vienen del lenguaje natural. ¿Qué pasa? Que las máquinas, esto yo creo que os sonará, tienen la lógica binaria, ¿no? Ceros y unos. No entiende el lenguaje natural. De ahí que existan los lenguajes de programación para poder, ¿no?, instruir a la máquina para que haga algo por nosotros. Hasta ahora, digo hasta ahora porque ahora ya, como vamos a ver a continuación, ya le podemos dar instrucciones a ChatGPT en lenguaje natural, pero hasta entonces pues utilizábamos los lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, claro, con la inteligencia artificial, diríamos que el PLN, ¿no?, el procesamiento de lenguaje natural, es una disciplina de inteligencia artificial que se dedica precisamente a esto. Cuando yo empecé a hacer Big Data e IA, el procesamiento del lenguaje natural era de las tareas más difíciles. Entonces, por aquel entonces uno podía pensar que vaya, que el procesamiento del lenguaje natural le iba a costar muchísimo pues tener alguna aplicación realmente en condiciones. Y vemos que tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? Entonces, bueno, para que tengáis eso como referencia. Entonces, ¿qué hacen para que tengáis esto también como referencia, ¿vale? Las aplicaciones de IA que han salido ahora aprenden del lenguaje natural, pero no la entienden, ¿sí? Esto es una distinción importante. Nosotros, ahora mismo, vosotros que me estáis escuchando, me estáis entendiendo, ¿no? Bueno, eso espero al menos, ¿no? Me estáis entendiendo. Pero las máquinas no lo entienden. Aprenden a relacionar palabras, pero no conocen las conexiones de las palabras en el mundo real, ¿vale? Entonces, esto es una distinción muy importante porque esto ya, por no meternos en ese debate, ¿no?, pero un poco lo que hemos mencionado antes, la filosofía y de la inteligencia artificial general. Esto va muy en la línea de qué implica o qué necesita una inteligencia artificial general para que alcancemos la misma, ¿no? Pero ahora mismo es que en realidad no estamos en una inteligencia comparable a la humana, puesto que nada de lo que hacen las máquinas la entienden y la comprenden, ¿no?, sino más bien lo que hacen es aprender para darnos a nosotros una serie de resultados. Fijaros, esta diapositiva la sigo manteniendo porque me permite explicaros de dónde partíamos, ¿no? Pues para que tengáis como referencia, yo empecé a estudiar esto creo que hace 5 o 4 años, ¿vale? Veis que no ha pasado nada. Entonces, esto era una serie de retos que era imposible hacer, ¿vale? Por ejemplo, ausencia de comprensión de reglas gramaticales, que nos pudiera dar texto que fuera coherente, que eso ChatGPT lo ha conseguido. Sentimientos, ¿sí? Pues, por ejemplo, entender nuestros sentimientos o reproducirlos. Hoy en día, ¿vale?, ChatGPT no tiene sentimientos porque es una máquina, pero como aprende de texto que puede contener sentimientos, pues también nos puede volver un output que contenga sentimientos, ¿no? Tema de ambigüedades, ¿sí? Esto, por ejemplo, para un programador, que exista, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención porque a los programadores les parecía increíble que pudiera haber ambigüedades en las normas, ¿no?, en las leyes. Entonces, pues fijaros, ¿no?, normalmente si habéis trabajado con programadores sabéis que ellos prefieren la certidumbre, ¿no?, la certitud frente a nosotros que somos más de decir depende, ¿no?, o intentar, por ejemplo, en un contrato, pues intentar contemplar varios escenarios y entonces podamos jugar un poco con las palabras. Claro, esto todo para una máquina es todo un reto, ¿sí? Sinónimos, ¿por qué dos palabras que son distintas significan lo mismo? Expresiones y refranes, podríamos también incluir chistes. Ahora ChatGPT nos puede hacer un chiste, por ejemplo. Le podemos pedir que nos haga un chiste. Mentiras, ¿no? O sea, nosotros podemos estar diciendo algo, pero en realidad no, en realidad estar mintiendo, ¿no? Entonces, pues sarcasmos, pues estaríamos en el, o ironías, ¿sí? Estilos de texto, ¿no? Porque el euskera tiene una serie de reglas gramaticales o una serie de estilos de texto y el español tiene otras, ¿no? Porque el español se habla de una manera en Madrid y otra en Andalucía, por ejemplo. Y contextualizar palabras, frases y párrafos. Hoy en día, como vamos, en esto último, ¿vale?, vamos a verlo, por qué ha sido clave, ¿vale? Y por qué al final ha facilitado que, por ejemplo, ChatGPT te pueda hacer un chiste, ¿sí? Pero partíamos de la base, o sea, previamente las aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural
se hacían sobre palabras sueltas, ¿sí? O haciendo análisis sobre palabras sueltas y luego podíamos, pues por ejemplo, ¿no? Identificar normas. Pero las normas igual las identificábamos por un lado ley, por otro lado orgánica, por otro lado el número, ¿no? Una de las aplicaciones, de hecho ya voy a pasar a la próxima diapositiva porque consiste en eso, era hacer análisis de sentimientos, ¿sí? Identificar adjetivos positivos o negativos en comentarios, que si os fijáis era identificar palabras sueltas. Es decir, porque no las podíamos contextualizar dentro de un contexto de una frase. Os recordaréis cómo previamente Google, cuando hacíamos una búsqueda de Google, prescindíamos de las preposiciones porque no las entendía, ¿no? De ahí que tuviéramos que buscar siempre las palabras clave para poder dárselas. Hoy en día, sin embargo, ya es más posible que entienda palabras contextualizadas dentro de una frase, incluso preposiciones, ¿no? Determinantes. Entonces, fijaros por dónde partíamos, ¿sí? Y dónde estamos ahora. Entonces, aplicaciones que también teníamos antes, traducciones de texto, acordados de dónde partíamos con el traductor de Google, ¿no? Ahora ya funciona mejor, pero antes pues nos daba traducciones, pero luego las teníamos que mejorar. Pues diríamos que con ChatGPT igual estamos un poco en ese inicio. Buscadores, ¿no? Como el de Google, análisis de sentimiento, el que os he comentado, sistemas conversacionales o asistentes, ¿no? Que le podemos pedir a Siri que nos agende, ¿no? Algo en el calendario, por ejemplo. Detección de temas, ¿no? Detectar temas en textos, ¿no? Que pudiera identificar que un texto de impuestos tratase sobre el IRPF, por ejemplo, ¿no? Pero eso no implicaba que se pudiera resumir esa ley, ¿sí? Y fijaros ahora dónde estamos, ¿no? Que incluso generamos texto. ¿Por qué? Pues diríamos que todo cambió en el año 2017 y quizás esto os sorprenda. En realidad fue gracias a Google. Sí, ahora Google se ha quedado un poco más, ¿no? Diríamos rezagado en la carrera porque pues, todo se lo está llevando OpenAI, pero en realidad fue gracias a Google, gracias a un paper académico, que lo tenéis en abierto, lo podéis consultar, que se llama Attention is all you need, ¿vale? Y ahora os voy a explicar en qué consiste. Y esto fue en 2017. Entonces diríamos que la arquitectura que tiene ChatGPT, una de las arquitecturas, diríamos uno de los funcionamientos, pues ya existía desde el 2017, ¿vale? Entonces los que ya estábamos prestando un poco de atención a los transformers, de ahí que fijaros que en mi libro hablé de los transformers sin saber que iba a salir ChatGPT, porque ya se veía que todo iba a venir a raíz de esta innovación. Entonces, ¿por qué los transformers han supuesto, sí, la innovación que han supuesto? Pues fijaros, antes los transformers, pues teníamos las aplicaciones, ¿no? Como os he comentado antes, y pues diríamos que las redes neuronales tenían un problema a la hora de aprender texto, que es que, imaginaros, igual le metíamos 500 páginas del BOE, bueno, 500 me parecen pocas, pongamos que son 500.000 páginas del BOE, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que al final sufría de falta de memoria. No recordaba las 500 páginas del BOE, es decir, no recordaba el X número de palabras, frases, texto, ¿sí? Que contenía ese BOE. Entonces, claro, a la hora de hacer output de esa, a la hora de hacer un resultado, al no acordarse de todo lo que contenía el BOE, no podía relacionar de manera eficaz, ¿sí? Las palabras y los contextos dentro de un texto. Entonces, con los transformers, este problema, que veis que es grandísimo para outputs de texto, se soluciona. De ahí lo de attention is all you need, ¿no? Todo lo que necesitas es de atención. Presta atención a cada palabra de cada texto. Eso le permite, ¿sí?, poder contextualizar todo, ya sea 500.000 BOEs como todo Internet que seguramente habrá entrenado ChatGPT. Entonces, por ejemplo, aquí os pongo un ejemplo, una frase muy sencilla, ¿no? Ellen enseña ciencias de la computación desde su casa. Entonces tenemos Ellen y tenemos desde su casa. Entonces sabemos que su se refiere a mí, ¿sí? Pero esto antes, hacer esta relación no era posible. Y ahora, sin embargo, sí. De ahí que tengamos el texto tan coherente que tenemos hoy en día y que posibilite que nos genere todo tipo de texto, ¿sí? ¿Cómo funciona, por ejemplo? Esto, para ver también, esto me permitía, ¿sí?, hacer un poco la explicación de en qué nivel de explicación está mi libro
a la hora de explicárselo a un abogado, ¿vale? Entonces, le he preguntado a ChatGPT cómo funciona su propia tecnología, sí, o sea, cómo funciona a sí mismo en distintos niveles. Entonces, el primero ha sido, explícame cómo funcionas como si tuvieras 5 años. Esto, ¿vale? Está en inglés, pero luego, si queréis, lo podéis traducir, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice? Pues mira, ChatGPT is really a smart computer that can talk to people and answer the question, ¿no? ¿Sabes? Al final mantiene una conversación con nosotros. It has been taught a lot of things by many different people, so it knows a lot of information about many different topics. Claro, porque al final, como se ha entrenado sobre todo Internet, pues al final ha chupado todo. When someone asks ChatGPT a question, it uses all the things it has learned to try and figure out the best answer to give. It can understand different languages and can talk back to people in the way they can understand. Fijaros que el problema antes de ChatGPT, el problema de los diferentes idiomas era un problema, porque como todas las innovaciones venían de inglés, luego había que adaptarlo al español en España. Entonces, claro, había una diferencia en la innovación. Ahora, sin embargo, pues como bebe de Internet, pues ya veis que ha aprendido distintas lenguas. So basically, ChatGPT is a computer friend that knows a lot of stuff and can help you learn new things by answering your questions. Aquí veis que no hay nada de terminología técnica, ¿sí? Sin embargo, aquí ya le pregunto que me lo diga de manera técnica, pero no complicada, ¿vale? Entonces aquí ya, por no repetirme, ¿sí? Ya ya emplea terminología como language model, ¿no? Modelo de lenguaje, patterns in the data, ¿no? Reconocer patrones en los datos, generar respuesta o la mejor respuesta. Cuantos más datos se entrenan sobre o sea, es decir, cuanto más se entrena sobre los datos, mejor respuesta nos da, etcétera, etcétera. Y luego ya el tercer nivel está en, mira, explícamelo de una manera técnica para para un público que sea ingeniero, ¿no? Donde ya el destinatario pues ya tiene un nivel ingenieril grande. Entonces aquí ya, pues fijaros, ya no solo habla de entrenamiento sobre datos, también habla de fine tuning, a ver cuál más, pre-trained, carry, es que bueno, pues, pero vaya, tenemos esas distinciones. Entonces diríamos que yo empleo esta terminología en mi libro, pero la explico de antemano, ¿vale? Para que la entendáis, entonces podáis también entender a un ingeniero. Vale, ¿por qué? Fijaros, ¿qué ha pasado en los últimos años? ¿Vale? Fijaros en este gráfico. Uy, perdón. Aquí está, diríamos, el threshold, ¿sí? Aquí el 0 es Human Performance as the benchmark, is set to 0. De aquí para arriba, AI system perform better than the humans who did this test. Es decir, de aquí arriba, los sistemas de inteligencia artificial lo hacen mejor que los humanos y de aquí abajo lo hacen peor. Entonces, fijaros que ya hemos llegado que tanto en handwriting recognition, es decir, reconocimiento, ¿no?, de escritura, de voz, imagen, entendimiento del lenguaje, en varias tareas la inteligencia artificial ya lo hace mejor que los humanos. Ojo, esto no implica que lo hagan todas, ¿vale? Pero diríamos que ya lo hace en varias. Entonces, hemos hablado de la parte legal y bueno, y por hacer mención ¿esto cuándo fue? 2021. En esta misma plataforma hice una explicación, ¿no?, de programación Python para juristas y claro, fijaros que es 2021, estamos en el 2023. Nada tiene que ver la manera en que ya se puede aprender programación, ¿vale? Para que os enseñe. Fijaros, aquí ya, perdonadme, juraría, no me acuerdo, pero que enseñé, esto es un notebook de Python para programar en Python, ¿sí? Entonces aquí vamos uno por uno, pues dándole al play y viendo lo que hacía diríamos, el código, ¿sí? Si teníamos cualquier tipo de duda, pues teníamos que acudir a Internet y ver a ver si encontrábamos la solución, pero cuanto más específico es un ejercicio, más difícil es buscar la solución. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, fijaros, podemos preguntarle, voy a hacer así, podemos preguntarle a ChatGPT que nos explique este código. Entonces, bueno, en este caso vamos a utilizar GPT-4, ¿vale? Así cambiamos un poco de ChatGPT. Entonces, ¿qué le diría? Hola, ChatGPT, además que nos lo explique en castellano. Quiero que me expliques para alguien
que no conoce en absoluto la programación en Python, este código y se lo ponemos. ¿Sí? Y ya pues nos va a explicar uno por uno los pasos. De la misma manera que nos explica código, también nos genera código, ¿vale? Aquí, por ejemplo, no sé si lo he quitado antes, esto, bueno, ahora nos va a explicar, ¿vale? Luego, si queréis, os lo paso y lo podéis leer atentamente. Pero también le podemos decir, bueno, ahora porque está escribiendo y hasta que no acabe de escribir creo que no se lo podemos mandar, pero bueno, le podemos decir, ¿puedes hacerme un algoritmo sencillo donde se pueda saber, pues yo qué sé, cuánta cuantía de sanción puede haber por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos? ¿Sí? Y ahora esperamos y luego se lo enviamos. Entonces, para los que queráis hacer prompts, ¿vale? Aquí os he puesto algunos tips, ¿vale? Esto también sirve para ChatGPT, ¿sí? Cuantos más contextualizados, mejor, ¿vale? Por ejemplo, decir, pues a qué público quieres que se dirija, como decir, mira, quiero que me lo expliques como si tuviera yo 5 años, por ejemplo, ¿no? O cuál es el contexto. Pues quiero programación en Python, ¿no? En el lenguaje de programación Python y no otro. O quiero saber, yo qué sé, quiero que me hagas un resumen de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces le pones el contexto, ¿no? De dónde nace la propuesta de reglamento de inteligencia artificial. Pues le puede decir que es la Unión Europea, si sabe que es la Unión Europea y no del Reino Unido. Utilizar cosas como si fueras abogado, ¿sí? Si quiero que me redacte una demanda, le digo, redáctamela como si fuera un abogado. De hecho, luego os voy a enseñar, por ahí arriba tenía, primero le he pedido que me hiciera una reclamación dirigida a la Agencia Española de Protección de Datos y después como si yo fuera un abogado, ¿sí? Como si fuera escrito por un abogado, por ejemplo. Cuanto más común sea la tarea, mucho mejor, ¿sí? Pero a su vez hay que ser precisos para saber lo que se quiere conseguir y trasladarlo, que tú tengas muy claro en tu mente lo que quieres conseguir cuando le estás preguntando a ChatGPT. Entonces veis que al menos a medio y a corto plazo, pues saber hacer prompts y saber supervisar el output que nos da ChatGPT o GPT-4, pues va a ser una de las funciones más interesantes que va a tener el abogado. Ojo, una de las cosas muy buenas hechas en el ChatGPT es que veis que saber hacer software, ¿no? O saber programar ha cambiado totalmente, porque hasta hace nada no teníamos asistentes como ChatGPT y ahora de repente sí, con lo cual el paradigma de programar ha cambiado. Yo creo que de manera más fácil, porque nos quita de hacer cosas tediosas, nos puede dar un algoritmo en 0, sin tener que tú pensar explícitamente todos los pasos, pero eso no quita, ¿sí?, que no nos haga falta una formación para los que estéis interesados en la programación de programación. Lo que hace es cambiar la manera en que programamos y ser un asistente que antes no teníamos, ¿no? Y bueno, ya con esto acabo, que creo que he hablado mucho y quiero saber un poco, a ver qué preguntas tenéis. Entonces, bueno, adelante. No sé si hay algún tipo de pregunta. Podemos ir viendo esto. Mira, fijaros, aquí nos ha explicado punto por punto diríamos, cada línea de código que aquí le hemos puesto y a ver si con esto nos responde algo, ¿vale? Mira, parece ser que sí nos va a generar. Entonces, no sé si hay algún tipo de pregunta mientras hace esto. Hay un segundo que te la leo, Ellen. Sí, claro. Sí, pregunta Cristian Velázquez, dice si se podría usar ChatGPT para buscar jurisprudencia de forma precisa. Pues eso es una cosa que todavía no he probado porque incluso me da miedo probarlo. Y lo digo porque sabéis que el CENDOG, en principio, está cerrado para poder scrapear todas las sentencias, ¿sí? Entonces, en principio, creo que estaría prohibido también para ChatGPT o para GPT-4.
De todas maneras, si queréis podemos hacer una prueba en directo, ¿sí? No sé, dadme alguna idea de qué tipo de sentencias queremos buscar, alguna que conozcáis para saber si realmente lo ha encontrado o no. No sé qué os parece esta propuesta. Mira, veis que aquí nos está generando un algoritmo. Vale, ¿algo más? Mira, hay otra pregunta de María Guadalupe Ramírez que dice cómo se Sí. regula esta IA para que la información sea transparente y ética. Por transparente me queda un poco claro, pero por ética, ¿qué quieres decir? Y si me respondes, voy respondiéndote sobre transparente. A ver, hay un problema bastante grande con las redes neuronales, especialmente las que son muy nuevas. Es que ni siquiera sabemos nosotros muy bien cómo funcionan. Yo creo que, y esto lo comento en el libro, que una de las ventajas de la IA y a su vez uno de los peligros es que precisamente nos es un asistente para nosotros porque no tiene por qué funcionar como nosotros. Y eso implica que no siempre lo vayamos a poder entender, incluso saber lo que está haciendo, ¿sí? Esto va en contrario a lo que yo creo que va a requerir la Unión Europea en cuanto a transparencia. Pero vaya, que yo creo que... Pero también os digo una cosa, imaginaros que os lo explican, eso no implica que lo podamos entender, ¿no? Porque no solo es explicar la inteligencia artificial subyacente, sino la relación y cómo conjuga cada dato que le estamos dando. Entonces, ¿cómo saber eso si lo que está bebiendo es de todo Internet? ¿Alguna más? Mira, aquí si os fijáis nos explica, aquí nos va explicando el algoritmo, estos son comentarios, ¿vale? Y aquí al final también. Lo que ha hecho es dividir, ¿no? El incumplimiento en 3 categorías que los que trabajáis con el RGPD sabéis que existen, que son las graves, muy graves y las leves, ¿sí? Y, por ejemplo, lo de 20 millones, ¿no? Que creo que sería la sanción máxima, ¿sí? Entonces diríamos que, bueno, habría que ver todo esto, ¿no? Pero en principio no parece que lo esté cogiendo mal. ¿Algún comentario? Pregunta más. Si queréis podemos hacer la pregunta de la jurisprudencia. A ver, la que se me ha ocurrido, la primera. Si a alguna se le ocurre algún prompt mejor. Mira, a ver. Mira, no nos va a sacar los que, ¿no? En principio no parece que saque los que están en el CENDOC, sino más bien los que se han discutido en los medios de comunicación. Entonces, bueno, pues aquí podemos tener la respuesta, ¿no? De que parece ser que el CENDOG no lo pilla, tendrán algún tipo de, ellos también, ¿no? Algún tipo de, les llegará algún tipo de aviso si lo que están haciendo es algún tipo de violación de términos y condiciones, y lo que está haciendo es la búsqueda en medios de comunicación. Y no sé si hará búsqueda sobre sentencias que ya estén libres, que entiendo que sí, vaya. Vale, ¿algo más? Ellen, disculpa, que es que me ha echado el ordenador, perdona. Mira, la compañera antes comentaba, daba una explicación de la parte de ética. Sí. Un segundo. Perdona, es que me está dando problemas. Un segundo. Sí. Mira, fijaros, caso Anonymous, Yuki Oske, que no tenía ni idea de este, la verdad que no tenía ni idea. El WannaCry, que ese también nos suena, ¿no? A ver cuáles más nos dice. Ah, pues mira, se ha quedado en esas 3.
Mira, aquí ya nos dice que mejor consultamos a un abogado especializado en jurisprudencia de base de datos. Esto, bueno, esto lo que da la oportunidad es que quizás pues alguna editorial jurídica o lo que sea, pues pueda utilizar la tecnología de ChatGPT y pueda meterle, ¿no?, sentencias para que pueda responder en base a preguntas sobre sentencias, ¿no? Y nos pueda dar información concreta de cada sentencia. Por ejemplo, yo creo que ahora me estaba acordando, las sentencias de la Unión Europea, creo que las sentencias de la Unión Europea sí están en abierto y sí le podríamos hacer, yo creo que preguntas más específicas en la Unión Europea. Entonces, si alguien me quiere presentar o plantear alguna temática de la Unión Europea que pueda tratar la Unión Europea en sentencias, pues le hacemos la pregunta. Vale, ahora puedes continuar, perdona. Sí, María Guadalupe decía que entendía ética como que la información se basa bajo los estándares éticos de integridad y honestidad y legislaciones a nivel mundial, que eso era un poco lo que se refería. A ver, lo de honestidad tal, es que ChatGPT es lo que os digo, ChatGPT no puede, ni GPT-4, ¿no? O sea, no puede saber si lo que es, o sea, es decir, no es como como nosotros que podemos ser más conscientes cuando estamos mintiendo, te puede dar información falsa. Entonces, de ahí pero ahí lo importante es la supervisión humana del que va a utilizar la información que le da ChatGPT. ¿Sí? O sea, es decir, cuando utilizamos el traductor Google, era muy claro cuando te lo daba mal, ¿no? Porque muchas veces no se entendía lo que estaba diciendo, ¿no? Eso no implicaba que no se utilizaría el traductor Google. De hecho, gracias a que se ha utilizado muchísimo, ahora funciona muchísimo mejor. Pero eso no implica que ChatGPT, pues haya veces que te dé información falsa, ¿no? Como por ejemplo notas falsas o información que no es veraz de Internet, ¿no? No solo porque igual en Internet la información es veraz, que esta sería otra de las cuestiones, ¿no? Lo que está en Internet no todo siempre es cierto, sino también, pues no tengo yo muy claro, esto no lo sé decir con certeza, la verdad, si tal cual funciona el modelo, también puede haber pues algún problema con decir las cosas tal cual son. Sí, o que se invente cosas. Sí, otra compañera, Samantha Narváez, dice cuáles serían los posibles nuevos campos de trabajo para los abogados que surgen con el progreso tan rápido de la inteligencia artificial. Yo diría que hay dos que ya hemos hablado, ¿no? Que es la regulatoria, por ejemplo, la parte ética que comentaba nuestra compañera, pues es que básicamente para tú saber por qué ChatGPT te puede mentir, ¿no? Te puede decir, no te puede dar información veraz, pues te va a venir muy bien entender cómo funciona la inteligencia artificial y por qué esto es posible, ¿no? Entonces, la parte regulatoria sería una. La segunda, que también la he comentado, es la parte de negocio, para saber hacer proyectos que lleven inteligencia artificial para el sector jurídico, pues un jurista que tenga un perfil híbrido yo creo que va a ser tremendamente necesario. A día de hoy, por ejemplo, una de las cosas que seguramente habéis visto por LinkedIn, Twitter, etcétera, etcétera, un montón de gente que ha estado probando, ¿no?, prompts a GPT-4, a ChatGPT, para buscar la mejor manera de preguntarle que te devuelva la respuesta deseada que tú quieres. Pues esta puede ser otra, ¿no? Juristas que a medida que vayan utilizando la herramienta, pues al final se vuelvan expertos en hacerle preguntas y en saber utilizarla. Esta puede ser otra, ¿no? Aunque tampoco sé muy bien hasta cuándo va a durar esto, ¿no? Porque con el avance, pues esto va a ser pues bueno, pues veremos. Pero es verdad que los perfiles de inteligencia artificial y los perfiles de software son los que más van a sufrir estos cambios. Y el sector legal, pues ya veis, por ejemplo, la noticia de Harvey, ¿no? Que Allen y Overy, pues creo que por lo que se leyó, por lo que salía en la noticia, habían utilizado la tecnología de OpenAI, ¿no? Entiendo que de ChatGPT, para que ellos mismos, con sus propios documentos jurídicos, entrenarlo, pues entiendo, bueno, ¿no? Entrenarlo un poco más, el fine tuning famoso, y luego utilizarlo los abogados internamente. Entonces, claro, es que prácticamente entiendo, porque esto yo no lo he utilizado, le puedan hacer casi cualquier pregunta de expedientes que tienen, etcétera, etcétera. Y eso combinado con bases de datos públicas, pues puede ser la leche, la verdad. Pero seguramente dentro de Allen y Overy pues habrán tenido algún abogado encargado en plantear este proyecto, ¿no? Y en saber cómo estructurar la información que querían darle a la máquina para poder también entrenarlo de manera óptima y obtener el resultado. Entonces yo veo mayormente esos dos perfiles a gran escala de abogados, negocio y regulatorio.
Mira, justo lo de las preguntas que hace Javier Díaz va un poco encaminado en lo último que has comentado, ¿no? Que decía que si hay alguna inteligencia artificial que pudiera servir como programa de gestión de expedientes para un despacho. Yo creo que depende del volumen de expedientes del despacho, ¿no? Porque ahí no será, claro, con 20 seguramente, pues no sé hasta qué punto vas a poder obtener, pero sí que es cierto que ya antes de ChatGPT ya veíamos que lo que se estaba haciendo era liberar, diríamos, redes neuronales que ya conocían los idiomas, que eso antes era muy difícil, ¿no? Había que entrenarles desde cero. Entonces, si tú tienes un nivel de volumen de expedientes adecuado para poder hacerlo, sí, claro. Y hacerle consultas personalizadas, ¿no? Oye, búscame este expediente y qué decía este expediente, ¿no? Y qué tal, y cómo puedo aplicar este expediente a un caso de ahora, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y hacerle todo tipo de preguntas, claro. Daniel Olaizola nos pregunta qué tan efectivo es ChatGPT para analizar cuestiones por analogía y si es similar a las soluciones que puede encontrar un humano. A ver, yo te diría que al final ChatGPT o GPT-4 lo que yo creo que en donde más ayudan es que son multitarea, ¿no? Entonces, de la misma manera que le podemos preguntar por legislación, le podemos pedir que nos haga un contrato. Eso no implica que no lleve supervisión, ¿no? Entonces, yo creo que no es tanto más bien la sustitución, sino más bien el complemento, lo que yo diría que es diríamos, el cambio que viene, ¿sí? Especialmente en el sector legal, ¿no? El abogado, el cambio que le va a venir es que el abogado que seguramente trabaje con ChatGPT es muy posible y que sepa utilizar ChatGPT, no solo que lo utilice, ¿no? Sino que sepa utilizarlo, porque ojo, si ChatGPT salió el año pasado, la innovación de los transformers salió en el 2017, hace nada, para lo que ha supuesto de revolución luego ChatGPT, GPT-4. Veremos este año qué cosa nueva viene, pero es que en realidad el bufete de abogados que no tenga una IA generativa como estas, yo creo que lo va a notar en competitividad. Pero no tanto porque le sustituya, que yo creo que habrá tareas que sustituya, pero no necesariamente va a sustituir al abogado, ¿sí? Pero lo que va a hacer el abogado es cambiar su método de trabajo, donde lo importante sea saber hacer, ¿no? Saber preguntarle y saber supervisar lo que te da. Nos pregunta Borja si es posible instruir a ChatGPT en grupo desde diferentes cuentas o si el aprendizaje siempre va ligado al perfil que se va creando de forma individual. No entiendo muy bien esta pregunta. O sea, me refiero, ChatGPT ya está entrenado bueno, entendemos, tampoco creo que lo hayan dicho, entendemos que con todo Internet, porque el nivel de volumen de datos para esto tiene que ser muy grande. Entonces, o sea, las respuestas que te da es en base a lo que ha aprendido en Internet. Pregunta Serafín que qué consideraciones podrías hacer en relación al futuro de la interacción entre la inteligencia artificial y los seres humanos en los próximos 10 años, que cómo puede evolucionar esto. No tengo ni idea. O sea, lo que podemos saber es a medio plazo, ¿no? Que yo creo que esto pues promete de que o sea, está claro que aquellos despachos que no lo incluyan lo van a pasar peor, pero es cierto que a su vez, como Microsoft y Google lo van a meter, pues de manera implícita lo van a tener, y yo creo que eso va a ser un cambio drástico en la manera de trabajar, pero a nivel de inteligencia artificial siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que fue el año pasado, cuando salieron DALL-E, Midjourney, etcétera, etcétera, donde tú con un prompt te sacaba imágenes, yo nunca hubiera apostado porque la inteligencia artificial hubiera incidido en el arte. O sea, ¿no? O sea, yo creo que nadie hubiera apostado por eso. Costaba mucho verlo y sin embargo ha incidido muchísimo. Entonces, que realmente hacer previsiones a 10 años es como, bueno, es seguro que metemos la pata. Está claro que si hemos llegado al punto en el que estamos, yo creo que en el sector jurídico está claro que ya con las iniciativas de Harvey, etcétera, etcétera, ya habrá despachos de abogados que lo que hagan es especializarlo para su despacho y trabajar con ello todos los días y ser un apoyo más y un asistente más. Y yo creo que el cambio va a venir de la parte de negocio de la abogacía, seguro, vaya, seguro, pero además hablando a corto plazo. O sea, estamos hablando de este año.
Hay varias preguntas un poco relacionadas sobre la violación de derechos de autor cuando se hace algún tipo de trabajo o se solicita algún tipo de escrito a ChatGPT. Que cómo se organizaría si en este caso lo que hace es como un recorrido, digamos, por la red y coge como las mejores ideas, o si realmente es un texto original, qué es lo que nos arroja realmente ChatGPT. ChatGPT a nivel de imagen yo no lo he utilizado. Yo creo que a nivel de imagen, Midjourney, DALL-E, no me atrevo a decir qué va a pasar, pero como son, bueno, de hecho, GitHub Copilot también está demandada, no están solamente demandadas las generadoras de imágenes, también está demandada porque como se ha entrenado sobre todo GitHub, el código sobre todo GitHub, el código llevaba varias licencias distintas. Entonces, se entiende que algunas las ha violado, ¿no? Las términos y condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, es una cosa que está en ciernes y veremos, pero una de las cosas que se está diciendo en el tema de imágenes es el hecho de que una cosa determinante puede ser si la imagen se ha generado porque el autor, ¿no? Pues diríamos, le ha puesto su idea, etcétera, etcétera, o si ha sido algo totalmente mecanizado, hecho por la inteligencia artificial. Entonces, ahora mismo es una cosa que se está debatiendo de dónde va a estar el límite de qué se va a considerar qué y qué va a estar protegido, porque es que realmente como depende mucho de qué hace internamente la inteligencia artificial, pues esto está un poco en... No me atrevo a dar una respuesta directa, pero diríamos que la línea de la conversación, o sea, diríamos la línea del argumentario va sobre cómo hace la inteligencia artificial para saber si ha sido una idea original del autor o de la propia inteligencia artificial. Y Entonces yo creo última que para pregunta. este año... Sí, perdón, sí. Perdona, no, que te he cortado, disculpa. No, nada, que yo creo que para este año pues igual podemos tener más guías y esclarecedoras a este respecto. Si no, os recomiendo, en mi Twitter hay un hilo sobre esto, si no lo podéis buscar también en internet, sobre una chica que había utilizado para hacer un cómic imágenes de, juraría que de Midjourney. Entonces las imágenes por separado no están protegidas porque se sobreentendía que como las había generado Midjourney, pues no estaban protegidas por derecho de autor, ¿no? Entonces, pues la oficina de copyright de Estados Unidos da una serie de argumentos y ella pues va a apelar este argumentario, ¿sí? Y precisamente una de las cosas que ella va a debatir es el funcionamiento del propio Midjourney, para que veáis que fijaros cómo el derecho ya se está metiendo en cosas bastante técnicas. Sí, ya puedes continuar. Y una última pregunta que aglutina un poco también distintas dudas que tienen los asistentes sobre el funcionamiento. Dicen que cuáles son las fuentes de datos que usa ChatGPT. Si, por ejemplo, en el caso de que nosotros subamos algún tipo de dato que no tenía, si lo almacena y si este dato se queda para el posterior uso por parte de otros usuarios, o si realmente es toda la información, si se nutre de toda la información que está disponible en Internet. Pues es que no lo sé. O sea, realmente no lo sé. Yo sí que creo que, o sea, si ya para GPT-3 utilizó una grandísima cantidad de datos de Internet, entiendo que para ChatGPT también. El uso que hagan de esa información, pues sinceramente no lo sé. No sé si alguien tiene esta información, por otra parte, que a mí me encantaría saberla. Pero vaya, y de hecho en GPT-4 ya directamente, al menos por ahora, no están dando ningún tipo de explicación, con lo cual, pues no me atrevo a decir nada. Yo entiendo que de alguna manera esa información está almacenada para que la inteligencia artificial nos pueda dar estas respuestas, ¿sí? Pero vaya, igual yo que sé, igual tiene una tecnología que desconozco y no. Entonces, no lo sé. Perfecto, Helen. Pues nada, no hay más preguntas. Muchísimas gracias por todo. Un mini titular así para la gente que le haya picado el gusanillo esta tarde y que quiera formarse un poco más, ¿qué le aconsejarías? Pues a ver, yo les aconsejaría que practiquen ChatGPT. GPT-4 no, pero ChatGPT es gratis. Entonces, que practiquen y que vayan buscando su manera de utilizarlo, esa sería una. Y la gente que quiere dedicarse a inteligencia artificial le diría que se meta a explorarlo de manera un poco técnica. Perfecto. Pues muchísimas gracias por todo. Gracias por tu sesión. Nada, gracias a vosotros.